o con micro, ya estoy presentando el tema que vamos a trabajar esta semana 8, ¿bien? Sistema de inecuaciones lineales, ¿no? Lo vamos a también utilizar para los ejercicios de programación lineal. Y nuestro otro tema para ver el de logaritmos, ¿bien? Rápidamente espero que me confirmen en el chat para poder iniciar nuestra semana 8. Bien. Muy buenos días de la Cruz. Buen día, Rodrigo, Chauca. Muy bien, chicos. Gracias, Rodrigo. Entonces, iniciamos nuestra semana. Vamos entonces a trabajar primero nuestros sistemas de inecuaciones lineales. Bien. Vamos a tener que un sistema de inecuaciones lineales va a estar formado por dos o más inecuaciones, ¿no? Lineales, ¿no? Cada una de estas inecuaciones. Y vamos a estudiar nosotros los siguientes tipos, ¿no? Los sistemas de inecuaciones lineales con una variable y también con dos o más variables. Bien, empecemos por el más sencillo, que son los sistemas de inecuaciones con una variable. Bien, y generalmente estamos acostumbrados a trabajar con X como nuestra variable, ¿no? Entonces vamos a tener estas inecuaciones, pueden ser dos o más. Bien, aquí cada una de las inecuaciones, estarás observando, pues tienen una forma lineal. Y las inecuaciones, pues podrías tener menor igual, ¿no? O también podría darse el menor, mayor, mayor igual. Bien, entonces para poder resolver este sistema de inecuaciones lineales con una variable, vamos a ir enumerando cada una de estas inecuaciones y vamos a ir resolviendo. Pues de la primera inecuación voy a tener mi conjunto solución que le voy a llamar U sub 1. De la segunda inecuación también se resuelve y tendremos un conjunto solución que le llamaremos U sub 2, ¿no? Y así vamos trabajando cada una de las inecuaciones hasta nuestra última inecuación n, que también hay que resolver y encontrar nuestro conjunto solución que le estamos llamando U sub n. ¿Bien? Para encontrar el conjunto solución de este sistema, lo único que tenemos que hacer es intersectar todos esos resultados. Y esa intersección será el conjunto solución de nuestro sistema. ¿Bien? De esa forma sencilla vamos a poder resolver este primer caso. ¿Bien? Revisemos la captura y vamos con nuestro primer ejercicio de clase. ¿Bien? Ya, profesor. Ok. En este primer ejercicio, dice, Adrián al cumplir años dijo lo siguiente. Entonces, el doble de mi edad disminuido en 7 años es mayor que 33. Sin embargo, el cuádruple de mi edad disminuido en 9 es menor que el triple de mi edad actual aumentada en 13 años. ¿Qué edad tiene Adrián? Entonces, como podemos ver en este ejercicio, solamente tenemos una variable, ¿no? Que es en este caso la edad de Adrián, ya que para esa edad, como hemos leído, pues tenemos cierta información. Entonces vamos a considerar que X sea la edad actual de Adrián y veamos qué podemos formar con esa variable. Gracias a nuestros datos tenemos que el doble de la edad de Adrián en este caso, o sea 2X, ¿bien? Disminuido en 7 es mayor que 33. Bien, entonces de nuestro dato, aquí de esa información que estamos subrayando, pues vamos a conseguir 2X menos 7 mayor que 33. ¿Bien? Muy bien, entonces ya tenemos esa primera inecuación. Pero hay más datos, ¿cierto? También tenemos por dato que el cuádruple de mi edad, o sea, se refiere a la edad de Adrián, 4X, ¿no? Disminuido en 9, ese resultado es menor que el triple, ¿no? De mi edad, o sea, se refiere a 3X, aumentado más 13, ¿sí? Entonces vamos a tener de esa información 4X menos 9, ahí está, menor
que el triple de mi edad actual aumentado en 13 años, ¿no? Entonces, de nuestra información tenemos esa segunda inecuación. Entonces, con los datos que tenemos, está formando este sistema de inecuaciones, en este caso con dos variables. Pues enumeramos cada una de estas inecuaciones y procedemos a resolver. Rápidamente de 1, tendremos que 2x sería mayor que 40. Simplificando 2, pues conseguiremos de 1 que x va a ser mayor que 20. Aquí de la inecuación 2, ¿sí? Vamos a tener 4x menos 3x será menor que 9 más 13. Pues 4x menos 3x obviamente me queda x. X que será menor, 9 más 3 es 22. ¿No? Entonces tendré aquí un conjunto solución que le estoy llamando U sub 2, que va a ser este intervalo abierto de menos infinito a 22. Bien, y aquí de la primera inecuación tenemos el conjunto solución que es de 20 a más infinito. Entonces hemos mencionado que para este sistema, pues tenemos que intersectar nuestros resultados. Y esa intersección, bueno, recordemos aquí nuestra recta numérica, mayores que 20, ¿no? Es nuestro primer intervalo abierto, ahí está. El segundo es menos infinito hasta 22 abierto. Y rápidamente observamos que la intersección nos estará dando el intervalo abierto de 20 a 22, ¿sí? Y como x, obviamente, es un entero positivo, ya que representa la edad, entonces el único valor entero en ese intervalo, obviamente tendremos a 21. Quiere decir que Adrián, pues tiene 21 años. La clave C será la respuesta para este ejercicio 1. Bien, entonces tenemos que resolver cada una de las inecuaciones, realizar la intersección de todos esos resultados y esa intersección me dará el conjunto solución de mi sistema. De esa forma, trabajaremos estos sistemas con una sola variable. Bien. Veamos si hay preguntas. Muy bien, no hay preguntas. Entonces pasamos ahora a trabajar los sistemas de inecuaciones con dos o más variables. Bien. Muy bien, entonces está sencillito trabajar con una sola variable. Bien. Vamos a ver con dos variables cómo vamos a trabajar. Bien. Entonces vamos a tener también dos o más inecuaciones, pero en este caso ya con dos variables. Y x y y van a ser esas variables las cuales vamos a trabajar. Bien, entonces se va a presentar, ahí está, dos o más inecuaciones. Recuerda que puede ser menor, mayor, mayor igual, ¿no? O menor igual, ¿no? Pueden darse cualquiera de los casos en cada una de las inecuaciones. Para poder resolver este sistema con dos o más variables, lo que vamos a hacer primero es ver si nuestras variables son valores enteros. Porque si nuestras componentes, o sea, me refiero a las variables x y y, son valores enteros, entonces en este caso vamos a despejar una misma variable de cada inecuación, tratando de encontrar un sistema, que puede ser en la variable x o en la variable y luego se procede como en el caso 1, ¿no? Es decir, de todo este sistema, vamos a tratar de trabajar con una sola variable, porque así tendré un resultado de una inecuación en una variable. Y ya sé cómo trabajar si tengo una sola variable, ¿no? Como en el caso 1, trabajamos, ¿no? Y vemos cuáles son esos valores para x. Y va a favorecer mucho que nuestro x sea un entero. Porque si x está en un intervalo y es entero, podemos saber entonces cuál es el valor o los valores de esa variable, ¿no? De esa variable x, por ejemplo, que esté trabajando. Bien, entonces vamos a verlo con un ejemplo, cómo trabajamos este caso
cuando nuestras componentes son valores enteros. Bien. Y recuerda que si estamos trabajando un sistema de inecuaciones con dos variables, pues las soluciones de este sistema van a ser pares ordenados. ¿Sí? Pares ordenados donde sus componentes X y Y, ¿no? En este caso vamos a trabajar enteros. Muy bien, realicemos captura y veámoslo con un ejemplo. Bien. Y en este caso vamos a verlo con nuestro segundo ejercicio, ya que en nuestro segundo ejercicio nos hablan de un número de dos cifras. Bueno, entonces podemos considerar XY a ese número de dos cifras, ¿sí? Tengo dos cifras y me dicen por dato que no es múltiplo de 5. Eso quiere decir entonces que la cifra de nuestras unidades, o sea, Y, no puede ser 0 ni tampoco puede ser 5. ¿Bien? Entonces vamos a tener esa condición para este ejercicio. Bien. Y es más, para este ejercicio tenemos datos con respecto a las cifras, ¿sí? Entonces vamos a formar nuestras siguientes inecuaciones. Bien. Veamos entonces qué datos tenemos. Bien. Por ejemplo, me dicen que la suma de las cifras, ¿sí? A ver aquí, la suma de las cifras es mayor que 8 unidades. Entonces me están diciendo que X más Y es mayor que 8. Bien, esa inecuación entonces tengo de este dato. Pero hay más datos, ¿cierto? A ver, vamos a ver los más datos que tenemos. El doble de la cifra de las decenas, la cifra de las decenas se refiere a X. Entonces me está diciendo 2X. Supera, quiere decir que es mayor. ¿A quién? A la cifra de las unidades, que viene a ser Y, en más de 4 unidades. Entonces, de ese dato estoy obteniendo que el doble de la cifra de las decenas supera a la cifra de las unidades en más de 4 unidades. ¿Bien? Entonces, gracias a ese dato que está subrayado de rojito, obtenemos esta segunda inecuación. Bien. Pero hay un dato más que tenemos, ¿no? Porque hay un dato que todavía no hemos mencionado. Y es que me dicen que ese número es menor que 60. Si es menor que 60, eso quiere decir entonces que la cifra de las decenas, es decir, X, tiene que ser menor que 6. ¿Sí? Entonces, con nuestras inecuaciones, como puedes ver, se ha formado este sistema de inecuaciones con dos variables. ¿Bien? Pero en este caso, como X y Y son las cifras de este número, pues sabemos que X y Y son valores enteros, ¿sí? ¿No? Y es más, en este caso son valores enteros positivos. ¿Bien? Entonces, vamos a enumerar nuestras inecuaciones 1, 2 y 3. Y podemos ver que gracias a la inecuación 3, X es menor que 6. Si nosotros conseguimos que nuestro X sea mayor o mayor o igual que algún número real, ¿no? Por ejemplo, si consigo que X sea mayor o igual que 4, entonces ya podemos saber cuál es el valor o los valores que puede tomar X. En este caso, X podría tomar 4 o podría tomar 5. Entonces, ya tendremos valores para nuestro X. Y usando las inecuaciones donde aparece nuestra otra variable Y, también podemos encontrar entonces el valor o los valores también para nuestro Y. De esa forma, entonces, podemos resolver, como mencionaba, nuestro ejercicio. Bien, entonces aquí, como nosotros tenemos que X es menor que 6, vamos a buscar esta desigualdad. Bien, y así ya estará solucionado nuestro ejercicio. Muy bien. Entonces, como yo quiero resultados para X, entonces voy a dejar a Y solito en un lado de la desigualdad. Por ejemplo, de 1, podríamos decir que Y es mayor que 8 menos X. Y de 2, podríamos decir que 2X menos 4 es mayor que nuestro Y. Entonces, de 1 y 2, podríamos decir que 8 menos X va a ser menor que nuestro Y.
y que nuestro y a su vez es menor que 2x menos 4. Bien, entonces eso conseguimos de 1 y 2. Y como podemos ver, gracias a nuestras propiedades de números reales, ¿no?, en esta inecuación que le estoy llamando 4, podemos trabajar los extremos. Es decir, podemos decir que 8 menos x es menor que 2x menos 4. Bien, entonces eso conseguimos de nuestro resultado. Ojo que en algunos casos, por ejemplo, de repente aquí podría ser menor igual y aquí menor. En ese caso, recuerda siempre que predomina el estricto. O sea, si hubiese tenido menor y menor igual, va a predominar el estricto. Entonces también tendríamos ese resultado para el caso del menor igual, ¿no? Entonces siempre que haya un estricto y un menor igual, predomina el estricto. Bien. Bueno, en nuestro caso era menor, no había problema, sigue siendo menor. Bien, entonces ya con estos extremos podemos obtener un resultado para nuestro x. Y podemos ver en este caso que 3x sería mayor que 12. Simplificando 3, conseguiríamos que x va a ser mayor que 4. Bien, y gracias a nuestra inecuación 3, pues podemos tener que x es menor que 6. Entonces ya podemos saber cuál es el valor de x, ya que el único entero que está en ese intervalo es 5. Bien. Y ya teniendo el valor de esta variable, lo reemplazo en las inecuaciones donde aparece ahora nuestro y. Recuerda que en 1 y 2 aparece y es más, de 1 y 2 obtuvimos 4. Entonces aprovechamos ya este 4 y reemplazo el valor de x que ya tengo, y es así como también que encontraría un intervalo para nuestro y. 8 menos 5 me daría 3 y por aquí tendríamos en esta diferencia 6. Y estaría entre 3 y 6. Eso quiere decir que podría tomar y4 o y podría ser 5. Bien, pero gracias a nuestro dato, por no ser múltiplo de 5, y no puede tomar 5. Entonces nos quedamos que el valor de y tendría que ser 4. Eso quiere decir que el número de dos cifras será 54. Me pedían que dé como respuesta la suma de cifras de dicho número. 5 más 4, pues 9 será nuestra respuesta B para este segundo ejercicio. Bien. De esa forma vamos a resolver nuestros sistemas de inecuaciones. Pues bien, cuando esas componentes sean valores enteros. Bien, analicemos captura. Y así como hemos trabajado un sistema de inecuaciones con 2 variables, así también podemos trabajarlo con 3 variables, como vamos a ver en nuestro siguiente ejercicio. Bien. ¿Sí? Ok, Nicolás. Recuerda que hemos encontrado, ¿sí? A ver, hemos encontrado utilizando 1 y 2, ¿cierto? Aquí, recuerda que en esta inecuación, a ver, vamos con la pluma. De aquí dejamos a y solito y nos quedó y mayor que 8 menos x. De 2 dejamos a y solito y nos queda que 2x menos 4 es mayor que y. Entonces de 1 y 2 estamos obteniendo 4, que nuestro y es mayor que 8 menos x, ahí está, y que nuestro y es menor que esta diferencia, 2x menos 4. Y es por eso que y estamos obteniendo este resultado. Y en este caso estamos utilizando nuestras propiedades de números reales. Recuerda que si A es menor que B y B es menor que C, entonces podemos decir que A va a ser menor que C. Y eso es lo que estoy utilizando en esta desigualdad, donde 8 menos x será menor que 2x menos 4, ¿no?
Y resolviendo esta inecuación, pues 8 más 4 me daría 12. Y aquí tendríamos 2x más x, que sería 3x, ¿no? Si simplificamos 3, de ahí conseguimos de que x sea mayor que 4, ¿sí? Y recuerda que x es menor que 6, gracias a nuestro tercer dato que obtuvimos que x tenía que ser menor que 6. Bien, por eso es que x está entre 4 y 6, ¿ok? Bien, ¿quedó más claro, Nicolás? Bien, muy bien. Bien, entonces estábamos mencionando que de esta forma, como hemos trabajado con las inecuaciones, ¿no? Hemos tratado de despejar una de nuestras variables para que nos quede una inecuación con una sola variable. Y como esa variable es entera, ya podemos encontrar, en este caso, un único valor para esa variable x. Bien, y ya una vez que consigamos x, ¿no? Reemplazamos, ¿no? En este 4, recuerda que ese 4 salió de 1 y 2, salió de todas las inecuaciones donde aparece y, que era 1 y 2, de eso obtuvimos 4, entonces ya reemplazo aquí en 4 el valor de x y así también tendré un intervalo para y encontraré que el único valor para y de este ejercicio va a ser 4. Bien, así también podemos hacer nuestro tercer ejercicio, ya que nos habla, ¿no?, de el número de pelotas que tiene Manuel, Nando y Pedro, ¿no? Y de acuerdo a esas cantidades tenemos información. Entonces vamos a considerar que X sea el número de pelotas que tiene Manuel, Y el número de pelotas que tiene Nando y Z el número de pelotas que tiene Pedro. Bien. Entonces, con esas cantidades vamos a formar nuestras inecuaciones con los datos que tenemos. Porque dice que ellos reúnen más de 8 pelotas. Entonces podemos ver que gracias a nuestro dato, si ellos reúnen, me están diciendo entonces que X más Y más Z, que sería lo que esos tres amigos reúnen, pues es más de 8 en este caso. O sea, X más Y más Z es mayor que 8, es lo que me está mencionando este dato que está subrayado de moradito. Bien. Entonces tenemos aquí nuestra primera inecuación lineal, ¿no? Obviamente con 3 variables. Vamos a seguir construyendo nuestro sistema con los datos que tenemos. Manuel piensa adquirir 4 pelotas más, o sea, de los X que tiene, le va a agregar 4. Y con lo que tendrá, dice, más pelotas que sus otros amigos juntos. O sea, me está mencionando este dato que está subrayado de verdecito, que X, ¿cierto? Más 4 va a ser mayor que lo que tienen sus otros amigos juntos, que sería Y más Z. Entonces, esta segunda inecuación se está formando con este segundo dato que tenemos. Muy bien. Bueno, seguimos con más información, ¿no? Se sabe que Manuel tiene menos pelotas que Pedro. O sea que me está diciendo que X es menor que Z. Bien, entonces aquí tenemos esta información, ahí está subrayada, me dice entonces que X es menor que Z. Y las que este tiene, bueno, se refiere a Pedro, obviamente, ¿no? Y las que este tiene no llegan a 5. O sea que me está diciendo que Z es menor que 5. Esa información me dice entonces que está subrayado de moradito, me dice que Z es menor que 5. Muy bien. Entonces, con todos estos datos hemos formado este sistema de inecuaciones lineales, ¿no? Y también aquí en este caso nuestras componentes o nuestras variables X, Y y Z, pues obviamente que son cantidades enteras y obviamente en este caso también son positivas, ya que representan el número de pelotas
que tienen estos amigos. Bien. Entonces vamos a enumerar nuestras inecuaciones. Perdón. Y podemos observar lo siguiente, ¿no? Gracias a 3 y 4, gracias a la inecuación 3 y 4, tendrás que x es menor que z y z a su vez es menor que 5. Bien. Entonces de aquí tenemos este resultado donde podríamos ir encontrando ya valores enteros, porque son enteros positivos para nuestro x y z. Pero se podría hacer más sencillo también si nosotros conseguimos que nuestro x sea mayor o mayor o igual que un número real. Así sería mucho más corto encontrar los valores de x y z. Bien, veamos si con las otras inecuaciones, en este caso 1 y 2, podemos encontrar un resultado para x. Y para ello, observamos lo siguiente. Ambos tienen la misma desigualdad. Entonces, también nuestras propiedades de números reales me dicen que si yo tengo estos 4 números reales, ¿no? Con la condición de que A es mayor que B y C es mayor que D, entonces nuestras propiedades me dicen que también A más C será mayor que B más D. Ojo, la suma va a conservar esa desigualdad. Con la resta o el producto, no necesariamente se tiene ese resultado. Solamente para la suma, siempre vamos a poder garantizar para cualquier número reales. ¿Bien? Entonces, vamos a poder en este caso sumar las inecuaciones 1 y 2, ¿sí? Y es que si nosotros sumamos, tendremos 2x más y más z más 4. Eso será mayor que 8 más z más y. Entonces tendremos ahí ese resultado. Y es que al sumar estaremos observando que y más z se va a poder simplificar. Y como puedes ver, me va a quedar un resultado para x. Este 4 pasamos a restar y tendremos 2x mayor que 4. Y simplificando 2, me quedará que x será mayor que 2. Bien, entonces, resolviendo esta inecuación, conseguimos que nuestro x sea mayor que 2. A este resultado vamos a llamarle 6. Y de 3 y 4 habíamos obtenido este resultado que le hemos llamado 5. Entonces, con 5 y 6 ya puedes observar que se puede conocer el valor de x y z, ya que si x es mayor que 2, pero menor que z y menor que 5, este z, entonces solamente hay dos valores que hay en este intervalo de 2 a 5. Y eso hará cumplir que x sea igual a 3 y z sea igual a 4. Entonces ya tenemos los valores de x y z. Pero en este ejercicio me pedían encontrar cuántas pelotas tiene Nando, o sea, me piden hallar y, ¿no? Entonces, pero si ya tengo x y z, pues obviamente podemos hallar el valor de y. Y es que usamos las inecuaciones donde aparece y, en este caso en 1 y 2. Entonces, en 1 podemos decir, aquí x más z, esto va a ser 7. Entonces tendrías que y más 7 será mayor que 8. Entonces vamos a tener que y será en este caso mayor que 1. Bien, eso obtenemos de 1, ¿no? Recuerda que aquí he reemplazado x vale 3, z vale 4 y esto sería entonces mayor que 8. De ahí obtengo que y es mayor que 1. Bien. Y en 2, ¿bien? Observa que z y 4 son iguales, entonces estos dos los puedo simplificar. Entonces tendría que y es menor que el valor de x, que es 3. Entonces de 2 obtengo que y es menor que 3. Eso quiere decir mayor que 1, menor que 3, pues solamente tenemos a 2 como resultado. La clave B será entonces la respuesta para este tercer ejercicio. Bien. Realicemos la captura.
de esa forma vamos a trabajar estos sistemas de inecuaciones con dos o más variables, pero variables que son, en este caso, enteras. ¿Bien? ¿Y qué pasaría si no me dicen que son enteras? Entonces vamos a ver lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, aquí nuestra variable y entre 1 y 3, pues solamente tiene un único valor para y, que sería 2. Y si no fuesen enteras, pues entre 1 y 3 tú sabes que vas a tener infinitos números reales. Entonces voy a tener para un sistema, por ejemplo, vamos a ver aquí, por ejemplo, si yo tengo esta inecuación, ¿no? Y en este caso no me dicen que en ningún momento X y Y sean valores enteros. Entonces quiere decir que voy a tener muchos pares ordenados cuya suma de componentes en este caso será menor o igual que 80. Pero esos puntos, ¿no? Esos pares ordenados, los podemos graficar en una región y esa región lo vamos a encontrar de la siguiente forma. Bien, no importa la desigualdad que se presente, puede ser también menor, puede ser mayor o mayor igual. Sin importar la inecuación que se presente, tú como referencia siempre vas a considerar la igualdad. Y es que al considerar la igualdad, por ser lineal, lo que vamos a tener es la ecuación de una recta. Una recta que vamos a necesitar graficar. Y para graficar a nuestra recta vamos a tabular. Es decir, damos valores a X y con esta ecuación, por ejemplo, tendremos el valor para Y. Pero hay que dar valores fáciles de trabajar. Por ejemplo, trabajar con 0 es fácil. Y es que si a X le doy el valor de 0, a eso también se le conoce como intersección con el eje Y. Porque recuerda que en el eje Y, tus primeras componentes, o sea, las X, siempre van a ser ceros. ¿Bien? Entonces, si yo reemplazo 0 en esta ecuación a mi X, entonces puedo observar que el valor de Y va a ser 80. Y es así como ya tendría un par ordenado por donde estaría pasando mi recta. Necesito otro punto porque para graficar a mi recta solamente se necesita 2 puntos. Muy bien. Entonces también aquí por hacer fácil ese otro punto, ahora a Y le voy a dar 0. Y si a Y le doy 0, eso significa que estoy haciendo intersección con el eje X. Porque sabes que en el eje X las Y siempre son ceros. ¿Bien? Y si ahora mi Y fuese 0, bueno, en este caso, X también tomaría el valor de 80. Entonces tendríamos en este caso particular también el par 80,0. Bien. Y como estamos trabajando con dos variables, vamos a trabajar en nuestro plano cartesiano. Ahí está nuestro eje X, nuestro eje y como referencia simplemente hemos colocado el origen. Bien. Ubicamos entonces estos dos pares, 80,0, por aquí está ese punto 80,0, ubicamos al par 0,80, ahí están los dos puntos, y esos dos puntos serán suficientes para poder graficar a mi recta. Es decir, esa será la recta que vamos a tener en este caso. Bien, ahí está entonces nuestra recta. Una vez que tengamos la recta, vamos a ver quién es la región del plano que corresponde a esta inecuación. Entonces, para ello, vamos a hacer lo siguiente. En asterisco, o sea, en esta inecuación, pues bien, las coordenadas de un punto del plano que no pertenecen a esta recta, o sea, vamos a tomar un punto que no pertenece a esta recta. Ese punto puede estar por aquí debajo o también ese punto que quieres tomar puede estar por aquí arriba de esta recta. Por ejemplo, como ya observé que el origen está por debajo de la recta, entonces voy a tomar ese punto. Bien, pero recuerda que puede ser cualquier punto. Simplemente para cuestiones rápidas estoy tomando el origen. Bien. A ver, veamos si este origen va a pertenecer a nuestra región. Y para que pertenezca a nuestra región, nuestras componentes X y Y
deben verificar esta inecuación que le hemos llamado asterisco. Y es que efectivamente, si x es 0 y y vale 0, esta suma me daría 0. Y 0 es menor o igual que 80, pues claro que sí. O sea que este par va a tener que estar en nuestra región. Y ese punto, pues observarás que está debajo de tu recta. Entonces, gracias a ello, como el origen cumple con mi relación, entonces ese punto tiene que estar ¿no? Debe pertenecer a mi región. Entonces quiere decir que esa región serán todos los pares ordenados que estén sobre la recta. Y el igual me quiere decir, ¿no?, que va a tomar también los que están sobre la recta. Quiere decir que si trabajo con el estricto, con el menor, ahí sí no tomaría los que están sobre la recta, solamente los que están debajo. Pero recuerda siempre que cuando es menor, por referencia, al tomar la igualdad, vas a poder tener tu recta, ¿no? Y una vez graficada la recta, ¿no?, en el caso del menor, tendrás solamente los pares que estén por debajo de esa recta, ¿no? Por ejemplo, un punto que estaría aquí, por ejemplo, está el menos 2,1. Ahí estaría ese par, menos 2,1. Es un punto que también pertenece a nuestra región, ¿no? Y así van a haber infinitos pares, ¿no? Todos los que estén debajo de esta recta azulita, sus componentes siempre van a verificar esta inecuación. ¿Bien? De esa forma, entonces, podemos encontrar nuestra región. Otra forma también de encontrar nuestra región, por ejemplo, una vez que ya trazaste tu recta, ¿sí?, también puedes hacer lo siguiente. Una vez que ya tengo mi recta de esta inecuación, voy a despejar a la variable y. Es decir, voy a dejar a y solito, ¿bien? Y voy a tener al otro lado entonces a ese x, ¿bien? Observa siempre de que y debe tener su coeficiente positivo, ¿no? Y una vez que y tenga ese coeficiente positivo, entonces en este caso vamos a observar que ese y en este caso está acompañado del menor igual. Si lleva acompañado del menor igual, eso quiere decir que vas a considerar todos los pares que están por debajo de la recta. Y obviamente el igual siempre me quiere decir que voy a tomar los que están sobre la recta. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si y fuese mayor o mayor igual? Pues en ese caso, bien, en ese caso tú tomarás todos los valores que se encuentren por arriba de esa recta. Bien, entonces el y mayor o mayor igual me dice que voy a tomar todos los que están por arriba de la recta. Bien, el igual, recuerda siempre que te va a indicar que toma los puntos que están sobre la recta. Bien, y de esa forma podemos también trabajar este segundo caso. Bien, no olvides que el coeficiente de y tiene que ser un valor positivo. Porque ¿qué pasaría si nosotros tenemos aquí menos y menor o igual que 80 menos x? Entonces, cuando nosotros multiplicamos por menos 1, ¿no?, para que nuestro coeficiente de y pues sea en este caso positivo, entonces tú ya notarás que y está acompañado del mayor o igual. Entonces tú vas a tener que considerar todos los pares que estén por arriba de esa recta. Bien, entonces mucho cuidado ahí si quieres trabajar y encontrar tu región, ¿no?, despejando y. Recuerda que y debe tener coeficiente positivo, ¿sí? Si tiene negativo, multiplicas por menos 1 sin olvidar que la desigualdad obviamente va a cambiar. Entonces mucho cuidado ahí con esos casos. ¿Bien? De esa forma, entonces, vamos a poder trabajar estas inecuaciones. ¿Bien? Y esto justamente voy a borrar porque esta inecuación nos va a ayudar a trabajar. Bien, a ver, recuerda que la región para nuestro ejemplo era solamente lo que estaba sombreado de azulito. Bien, esa era nuestra región. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos un conjunto
de inecuaciones, es decir, si nos presentan un sistema de inecuaciones, ¿no? Como vamos a verlo en nuestro ejemplo 2, previamente es tu captura de este ejemplo 1. Bien, vamos entonces con nuestro ejemplo 2, donde ahora pues se presenta todo un sistema de inecuaciones lineales con dos variables. Pero en ningún momento me dicen que esas variables son enteras. Entonces, en este caso, cada una de estas inecuaciones pues va a presentar una región. Bien. Entonces, aquí vamos a tener lo siguiente. Vamos a enumerar cada una de estas inecuaciones. Bien. Y tú ya sabes que cada una de estas inecuaciones pues te va a dar una región. Pues llamemos aquí R1, R2, R3 y R4 a estas cuatro regiones. Bien. Entonces, como cada una me va a dar una región, para poder encontrar la región que determina este sistema, voy a tener que intersectar todas estas regiones. R1 con R2, con R3, con R4. Y la intersección, vamos a tener nuestra región R, va a ser nuestra región determinada por este sistema. Y esas regiones también se le conocen como regiones factibles. Bien, entonces de esa forma vamos a resolver este sistema de inecuaciones con dos variables, ¿sí? Y en este caso son variables en los reales, ¿no? Aquí ya no tenemos variables solamente enteras, ¿no? Sino que pueden también ser esas componentes reales. Entonces, para poder encontrar esa región, empezamos con nuestra primera región, con R1. ¿Bien? Y para R1 tenemos en este caso esta región, X menor o igual que 60. Bueno, aquí no me mencionan nada con respecto a Y. Eso quiere decir que Y puede tomar cualquier número real. Bueno, tomamos la igualdad y tendremos la recta X igual a 60. Entonces nos vamos a nuestro plano cartesiano, mi eje X, mi eje y simplemente de referencia estamos colocando una vez más el origen y vamos a graficar nuestra recta X igual a 60. Pues la recta X igual a 60, por ejemplo, pasa por 60,0, ¿no? Por 60,45 o por 60,-8, ¿sí? Son puntos que pertenecen a esta recta. Y si hacemos nuestra gráfica, la recta que vamos a tener va a tener esa forma, ¿no? Por aquí estará el punto 60,50, que pertenece a esta recta, 60,1, 60,-2, ¿no? Son puntos que pertenecen a esta recta. Y como puedes observar, esta recta es perpendicular a tu eje X. Y obviamente esta recta es paralela a tu eje Y. ¿Muy bien? Entonces, como nuestra Y puede tomar cualquier número real, pues simplemente para esta región analizamos dónde se encontrarían los X menores que 60, hacia la izquierda o hacia la derecha. Pues obviamente que hacia la izquierda estarán los X menores iguales que 60, ¿no? Por aquí estarán los X 40, 10, 12, 15, ¿no? Menos 1, menos 7, ¿no? Ahí están todos los X menores, ¿no? O iguales. Iguales significa que va a tomar también los que están sobre la recta. Esa sería tu primera región. Bien. Vamos con la segunda región. A ver, nuestra segunda región dice que son los X, perdón, los Y menores iguales que 40. Bien. Entonces tú ya sabes, en este caso X puede tomar cualquier número real. Pues para encontrar esta región, considero la igualdad y la igualdad va a ser la recta Y igual a 40. La recta Y igual a 40 es una recta que pasa, por ejemplo, por 0,40, ¿no? Por
60,40. Entonces, esa recta va a ser de esta forma. Va a ser una recta perpendicular a tu eje y obviamente va a ser paralela a tu eje X. Esta es la recta Y igual a 40, ¿no? Pasa por 0,40, 1,40, 7,40, 60,40 o menos 1,40, ¿no? Por todos esos puntos, y es por eso que la gráfica de esa recta está tomando esa forma. ¿Bien? Y bueno, analizamos dónde se encontrarían los Y menores iguales que 40. ¿Por debajo de esta recta o por arriba de esta recta? Pues obviamente estarán por debajo de esa recta. Bien. Entonces, como vamos a tener que intersectar esas 4 regiones, podemos ir avanzando e ir intersectando R1 con R2. Y fácilmente podemos ver aquí que al intersectar R1 con R2, pues lo rojito con lo verdecito me estaría dando aquí esta región, ¿no? Toda esta región sería entonces nuestra intersección. Entonces aquí, para que no se nos confunda mucho nuestras regiones, podemos ir ya intersectando y esa sería la intersección de R1 con R2. ¿Bien? ¿Ven? Entonces, como ya la tenemos aquí, ahí estará R1 con R2. ¿Bien? R3, rápidamente podemos encontrarla. Recuerda que en R3 ya la hemos trabajado en nuestro ejemplo 1, ¿no? Tomábamos la igualdad y teníamos la recta X más Y igual a 80. Era una recta que pasaba por 80,0 y 0,80. Ahí estaba esa recta azulita, ¿bien? Y sabíamos que nuestra región eran todos los pares que estaban por debajo de esa recta, ¿no? Y obviamente también los que están sobre la recta. Y si vamos a intersectar este resultado con R3, pues podemos observar aquí, veamos nuestra intersección, tendremos debajo de esta recta rojita los pares que se encuentren debajo de esta recta azulita, a la izquierda de esta recta verdecita. Quiere decir que todo esto será nuestra región, ya R1 con R2 con R3. Bien, entonces vamos a tener aquí intersectando, pues bien, ahí está, me quedaría entonces esa región. Esa sería nuestra región, ya R1 con R2, ahí está, con R3. Y vamos con R4. Bien, a ver. Vamos a ver entonces ahora nuestro R4. Bien. Bien, en nuestro R4 aparece el Y mayor o igual que 0 y el X mayor o igual que 0. Bien, vamos a ponerlo por acá mejor, para que al otro lado vamos a hacer nuestra gráfica. Bien, a ver, el Y mayor o igual que 0, pues si yo tomo la igualdad, pues voy a tener la recta Y igual a 0. Bien, entonces vamos a tener aquí, vamos a hacerlo separado nuestro R4, aquí abajito. Bien, entonces, ¿quién sería nuestro R4? Pues Y igual a 0 es una recta que va a coincidir con tu eje X. Y si quiero solamente conocer a la recta, la región Y mayor o igual que 0, pues ¿dónde se encontrarían los mayores que 0? Pues tendríamos por arriba de esta recta moradita. Quiere decir que esta será la región Y mayor o igual que 0. ¿Bien? Similar hacemos con la otra región, ¿no? Aquí también tomamos la igualdad, X igual a 0, y la recta X igual a 0, pues es una recta que va a coincidir con tu eje Y. Ahí está la recta X igual a 0. Y si estamos hablando de los X mayores que 0, pues sabemos que van a ser a la derecha de esta recta rojita, ¿sí? Y como tenemos como condición que X tiene que ser mayor o igual que 0 y también Y mayor o igual que 0, pues estaremos observando que la intersección se dará solamente en el primer cuadrante. Es por eso que siempre que nos mencionen
que ambas componentes son mayores o iguales que 0, ese resultado entonces dice que vamos a trabajar nuestra región en el primer cuadrante. Entonces hacemos la intersección ahora con nuestro R4, todo esto en el primer cuadrante. Entonces tendremos aquí, debajo de esta recta rojita, debajo de esta recta azulita, a la izquierda de la recta verdecita. Pero cuidado, solamente debo quedarme en el primer cuadrante. Aquí también en el primer cuadrante. Entonces vamos a tener ahí esa región. Cuidado, acá me estoy saliendo. Acá me estoy saliendo. Ahí no puede salir, solamente puede ser todo lo que está dentro del primer cuadrante. Bien, ahí tenemos entonces nuestra región. Bien, a ver, bueno, ese pulso no está muy bien. Vamos entonces aquí a obtener esa región. Ahí está mejor con nuestro gráfico. Ahí ya podemos ver nuestra región finalmente, la intersección de todo ello, pues nos ha ayudado a encontrar la región que determina este sistema, nuestra región R, o también conocida como región factible. Bien. Y esas regiones que vamos a tener, pues van a tener forma triangular, pueden tener forma rectangular, cuadrada, trapecio, figuras que tú conoces, por ejemplo, sus áreas, puedes hallarlas, ¿no? O también sus perímetros, ¿no? Y en este caso también va a ser importante que en tu región, ¿no?, que determine ese sistema, encuentres los vértices de esa región. Por ejemplo, yo quiero conocer este punto, ¿bien? Si a ese punto yo le llamo X, Y, pues yo puedo encontrar este punto, porque ese punto es un punto de intersección de esta recta azulita con la recta verdecita. Entonces, quiere decir que este punto, X, Y, pues bien, este punto, por pertenecer a esta recta azulita, sus componentes deben verificar esta ecuación, es decir, X más Y debe ser igual a 80. Y también, por pertenecer a la recta verdecita, X debe ser igual a 60. Entonces, para ese punto, la suma debe ser 80 y X debe ser igual a 60. Y obviamente con estas dos ecuaciones rápidamente deducimos de que Y vale 20. O sea que este punto será el par 60,20. Bien, ahí está. De esa forma hallamos ese punto de intersección. A ver. Entonces también de forma similar podemos encontrar este otro vértice. Ese puntito también, una vez más, también voy a llamarle X, Y. Y este puntito, pues podemos observar que pertenece a la recta azulita y también a la recta rojita. Si pertenece a la recta azulita, la suma de sus componentes debe ser igual a 80. Y este punto, por pertenecer a la recta rojita, pues Y tiene que ser igual a 40. Entonces, con estas dos ecuaciones, rápidamente podemos ver de que X también tendrá que ser 40. O sea que ese par será el par 40,40. Y de esa forma hallo esos puntos de intersección. Y es que cuando nosotros tengamos una región, va a ser importante saber quiénes son los vértices de esa región. Porque podemos definir a una función que depende de esas dos variables X y Y, una función de forma lineal, y a esa función donde X y Y sean sus variables, y es más, sus variables estén sujetas a un sistema de inecuaciones. Entonces nosotros vamos a poder encontrar su máximo o su mínimo valor de esa función. Bien, esa función se le llama función objetivo. Bien, y encontrar su máximo valor será maximizar la función. Y encontrar su mínimo valor, a eso también le llamamos minimizar la función. ¿Y cómo puedo conseguir ese resultado? Pues bien, si nosotros tenemos una función
¿sí? Una función, vamos a llamarle f, que depende de x y esa función está sujeto a un sistema de inecuaciones, ¿sí? Entonces, para nosotros encontrar ya sea su máximo o su mínimo valor de dicha función, lo que vamos a hacer es graficar a nuestra región factible. Y una vez que tengamos nuestra región, vamos a hallar sus vértices. Y es que evaluando en esos vértices a esa función, ¿no? Y eso simplemente es como evaluar un polinomio que un polinomio que depende de dos variables, ¿no? Encontrar su valor numérico. Entonces, cuando evaluemos a nuestra función en cada uno de sus vértices, pues los resultados me van a ayudar a ver quién es el máximo y quién es el mínimo de esa función. ¿Bien? Y esta teoría justamente para encontrar el máximo o el mínimo valor, pues se usan en los problemas de programación lineal, ya que nuestra función objetivo, pues podría ser, por ejemplo, la ganancia, donde obviamente siempre se quiere que la ganancia sea máxima, ¿no? Y esa ganancia, pues puede ser, por ejemplo, por la confección de polos de algodón y polos de licra. X podría ser, por ejemplo, ¿no? El número de polos de algodón y Y el número de polos de licra. Y podemos tener condiciones, ¿no? Que nos den estas inecuaciones para esas cantidades de polos, ¿no? Entonces, obviamente, para que nosotros podamos encontrar el máximo valor, vamos a tener que encontrar la región que determine ese sistema y evaluar a nuestra función en solamente los vértices. El mayor valor que consigamos, pues ese será el máximo valor que tomaría nuestra función, ¿no? O también esa función objetivo podría ser el costo. Sabemos que en un negocio, pues siempre se requiere que el costo sea mínimo. Entonces, ¿cómo hacer de que ese costo sea mínimo? También donde X y Y pues deben tener ciertas condiciones, ¿no? Entonces, de forma similar, también encontraremos nuestra región, sus vértices, y evaluaremos a nuestra función en esos vértices. Y el menor valor que consigamos, ese será el mínimo valor que tomaría nuestra función. ¿Bien? Entonces, para aplicar nuestros ejercicios de programación lineal, vamos a seguir con los siguientes pasos. Bien, primero vamos a identificar nuestras variables. Bueno, sabemos que van a ser dos variables, porque solamente estos ejercicios trabajaremos con dos variables, ¿no? Con tres ya no, porque estaríamos trabajando en tridimensional, ¿no? Y para ello todavía necesitamos algunos conceptos, ¿no? Para poder trabajar en tres, ¿no? En tres dimensiones. Entonces, solamente aquí va a ser en el plano cartesiano, ¿no? Vamos a tener dos variables y hay que identificar, pues, quiénes van a ser esas variables. ¿Bien? Luego de identificar esas variables, pues bien, nuestro enunciado también nos va a decir quién va a ser nuestra función objetivo, ¿no? Que puede ser la ganancia, como habíamos dicho. La función objetivo podría ser el costo, ¿no? Entonces, ahí tenemos esas funciones objetivos. Luego, hay que encontrar también nuestro sistema de inecuaciones, porque ese sistema vamos a tener que graficar y encontrar nuestra región factible. Y una vez que tengamos esa región, que pues siempre va a ser esa región convexa y acotada, o también puede ser no acotada. A ver, retrocedemos un poquito para entender esto de acotado y no acotado. Por ejemplo, aquí en estas dos regiones que hemos encontrado, esta región R es una región acotada, ya que podemos ver que tiene, ¿no? Por decirlo así, sus bordes, ¿no? Tiene sus límites aquí esa región. Está atrapada nuestra región en este polígono, ¿no? Mientras que esta otra región, ¿no? Que hemos encontrado, pues solamente tiene aquí un borde y aquí un borde. Pero aquí no hay bordes, ¿cierto? Porque esto todavía continúa, es todo el primer cuadrante. Entonces, esta región, por no tener bordes, ¿no? Esta es una región no acotada. Mientras que esta otra región
en este caso es una región acotada. Entonces se podría dar cualquiera de estos casos. Bien, entonces vamos a encontrar en ese caso los vértices, ¿no? Por ejemplo, en esta no acotada solamente tendríamos el origen, ¿no? El único punto que se tiene en este caso es el origen, ¿no? En cambio aquí en la acotada tenemos esos 5 vértices, ¿no? Entonces ya sabemos qué significa acotada y no acotada. Bien, entonces eso simplemente para cualquiera de los dos casos siempre vamos a tener también los mismos resultados. Bueno, obtengo entonces mi región factible, obtengo los vértices de esa región factible y nuestra función vamos a evaluar en esos vértices. Y los resultados que vamos a tener, el máximo y el mínimo, pues vamos a poderlo obtener de esos resultados que estamos evaluando en nuestros vértices. Bien, así vamos a poder conseguir el máximo y el mínimo valor de esta función objetiva. Bien, pero eso vamos a aplicarlo en el siguiente ejercicio de clase. Bien. A ver, veamos entonces nuestro siguiente ejercicio 4. En un taller, dice, se produce 2 tipos de juegos pirotécnicos, M y N, cuyos precios de venta por cada caja son de 25 y 30 soles respectivamente. Por regulaciones municipales no se debe producir más de 60 cajas del tipo M ni más de 40 cajas del tipo N por semana. Además, la producción semanal de ambos pirotécnicos no debe superar las 60 cajas. Entonces aquí ya podemos ir identificando a nuestras variables, ya que aquí nos hablan de 2 cantidades, ¿no? Las cantidades de pirotécnicos del tipo M y la cantidad de pirotécnicos del tipo E, ¿no? Entonces podemos considerar que X sea el número de cajas de los pirotécnicos del tipo M y Y que sea el número de cajas del pirotécnico del tipo N. Bien, entonces para estas cantidades vamos a formar nuestro sistema de inecuaciones, ya que aquí podemos observar, ¿no?, que gracias a nuestro dato, pues vamos a tener que por regulaciones municipales no se puede producir más de 60 cajas del tipo M. O sea que me están mencionando de que X, que es esa cantidad, no debe de ser menor, perdón, debe ser más de 60, no debe producir más de 60 cajas. O sea, quiere decir que X va a ser menor o igual a 60. ¿Bien? Entonces, esa información tenemos aquí de nuestra inecuación. Bien, vamos con otro dato. Bien. Además dice que también ni más de 40 cajas del tipo N. O sea que me están diciendo de que Y tiene que ser menor o igual que 40. Bien. Muy bien, esa información tenemos. Además, la producción semanal de ambos pirotécnicos no debe superar las 80 cajas, pues ambos sumarían X más Y. Y no debe superar, eso quiere decir que no debe ser mayor, o sea que tendrá que ser menor o igual a 80. ¿Bien? Obviamente que nuestro X y nuestro Y son mayores o iguales que 0, ¿no? Entonces estamos formando aquí nuestras inecuaciones. Y también podemos ver que nuestra función objetivo, ¿no?, ya que me hablan del ingreso, pues el ingreso va a ser nuestra función objetivo. Y sabemos que el ingreso por cada caja, ¿sí?, en este caso del tipo M, sabemos que es de 25 soles y cada caja del tipo N es de 30 soles. Entonces, como van a ver X cajas del tipo M, 25X sería su ingreso y 30Y sería el ingreso de las cajas del tipo N. La suma de ellos será el ingreso total. O sea, esa será nuestra función objetiva. Bien, y en este caso veamos cuál es el ingreso máximo, cuál es el máximo valor de esta función.
Entonces, para ello sabemos que debemos encontrar la región que determina este sistema. Pero este sistema es justamente el sistema de nuestro ejemplo 2, que acabamos de ver, ¿no? Entonces, el ejemplo 2 ya tiene su región factible. Bien. Y también ya habíamos encontrado los vértices de nuestra región. A ver, nos vamos entonces aquí a ver esa grafiquita que ya habíamos hecho de nuestro ejemplo 2. Ahí está. Esa era nuestra región factible. Ya teníamos los vértices. Entonces, nuestra teoría nos dice que nuestra función se evalúa en esos vértices. Bueno, tabulamos entonces aquí en el origen. Cuando x sea 0 y y 0, en nuestro y tomaría el valor de 0. Otro vértice es 0,40. Si x es 0 y y vale 40, tendremos 1200. En 40,40 tendremos, si x es 40 y y 40, habrá 2200. En 60,20, si x es 60 y y vale 20, pues tendremos 2100. Y finalmente en 60,0, pues si x vale 60 y y vale 0, tendremos en este caso 1500. Muy bien, de todos esos resultados vemos que el mayor de todos ellos es 2200. Ese será entonces el máximo valor que tomaría nuestra función. Muy bien, eso quiere decir que la clave D será entonces la respuesta a este ejercicio 4. Bien. Y obviamente que este procedimiento también me ayuda a ver cuál es el mínimo valor de esta función. De todos esos resultados, 0, 1200, ¿sí? 2200, 2100 y 1500, pues obviamente que de todos esos resultados el menor de ellos es 0. Ese será el mínimo valor que tomaría esta función. O sea que este procedimiento también me ayuda a encontrar el mínimo valor de mi función. ¿Bien? Bien. De esa forma, entonces, estamos encontrando estos resultados. Bien. Veamos si hay preguntas con respecto a este procedimiento. Bien. Bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ah, ok. Bien. Bien, si no hay preguntas, entonces pasamos al otro tema que nos toca trabajar y es en este caso logaritmos. ¿Ok? Ok. Veamos entonces nuestro segundo tema, logaritmos. Y para definir un logaritmo, vamos a trabajar con números reales positivos como son b y x, y además b debe ser diferente de 1. Así, con esta condición, estaremos hablando de la existencia de un logaritmo. Y esto que estoy encerrando es lo que vas a tener siempre presente cuando resuelvas una ecuación, una inecuación con logaritmos y también cuando tengas funciones cuyas reglas de correspondencias aparecen los logaritmos. Tener presente que siempre nuestro b, que va a ser llamada nuestra base, debe ser positiva y diferente de 1. Y a x, que vamos a llamarle argumento, siempre debe ser un valor positivo. Entonces, con esa condición existirá este logaritmo y será nuestro logaritmo de x en base b, que lo vamos a denotar de esta forma, será igual a nuestro y, que va a ser un número real. Eso sí, solamente si nuestro b, nuestra base, elevado a ese número real y, pues coincida con nuestro argumento x, ¿no? Simbólicamente, entonces, diremos que nuestro logaritmo de x en base b, pues va a ser igual a y, si y solo si nuestro argumento x coincida con nuestra base elevado a ese número real y. Entonces, por ejemplo, si a mí me piden hallar el logaritmo de 343 en base 7,
pues rápidamente diremos que este logaritmo es 3. ¿Por qué? Porque nuestra base, que es 7, elevado a el exponente 3, eso va a coincidir con nuestro argumento, que es 343. ¿Bien? Así también, si nos piden, por ejemplo, logaritmo de 1 sobre 64 en base 8, pues diremos que este logaritmo va a ser igual a menos 2, porque nuestra base, que es 8, elevado a ese número real, que es menos 2, pues esto resultará ser igual a nuestro argumento, que viene a ser 1 sobre 64. ¿Bien? De esa forma, entonces, podemos calcular nuestros logaritmos. Y notarás que tus logaritmos pueden ser positivos, pueden ser negativos, ¿no? Son números que se van a encontrar siempre en los reales. ¿Bien? Esos resultados de nuestros logaritmos serán reales siempre y cuando se cumpla esta condición para poderlos definir. ¿Bien? De esa forma definimos a nuestro logaritmo. Y tengamos en cuenta las siguientes observaciones, porque si nosotros tenemos un logaritmo y la base y el argumento, si son iguales, ese logaritmo se reduce a 1. ¿Bien? O también, si tengo un logaritmo, ¿no?, y mi argumento es 1 y mi base es cualquier número real positivo y obviamente diferente de 1, entonces este logaritmo simplemente sería 0, ¿no? Si tu argumento es 1, logaritmo 0. Bien, eso se da, repito, para cualquier base positiva y diferente de 1. Muy bien, cuando nuestro logaritmo tenga por base 10, ya no va a ser necesidad de escribir. Entonces ya sabes que cuando no se escribe la base, se debe sobreentender que esa base es 10. Y este logaritmo se le conoce como el logaritmo decimal. Bien. Otra notación que también trabajaremos es cuando la base es este número e, cuyo valor aproximado es de 2,7. Bien, recuerda muy bien que el valor aproximado de e es 2,7, ya que, por ejemplo, cuando se trabaja en ecuaciones, se requiere mucho saber el valor de la base, si es mayor que 1 o menor que 1. Y obviamente la base e es menor que 1. Bien, entonces cuando tenemos un logaritmo y esta base es este número e, entonces vamos a trabajarlo con esta notación, Ln. Este es un logaritmo, ¿sí?, donde simplemente su base es este número e. Pero este logaritmo va a optar esta notación. ¿Bien? Y este logaritmo se le conoce como logaritmo natural o también logaritmo neperiano. ¿Sí? Entonces es simplemente un logaritmo donde su base es ese número e, que es mayor que 1. Bien, realiza tu captura y obviamente para resolver nuestros ejercicios con logaritmos debemos de conocer nuestras propiedades. Bien, veamos en la siguiente diapositiva las propiedades que vamos a ir utilizando. Siempre trabajando con argumentos positivos y bases positivas y diferentes de la unidad. Bien, entonces tenemos aquí nuestra primera propiedad, un logaritmo, y puedes observar que en tu argumento hay un producto, ¿no? X por Y, y tu base, en este caso, B. Pues esta primera propiedad te dice que puedes escribir como logaritmo de X en base B más logaritmo de Y en base B. Entonces podemos separarlo con esta suma. Y es que podemos resolver una ecuación logarítmica y podemos tener, por ejemplo, que su solución es logaritmo de 35 en base 3. Pero ¿qué pasaría si este resultado no está en mis alternativas? Pues podría buscar un resultado equivalente. Mira que 35 es 5 por 7. Entonces, este logaritmo se podría escribir como logaritmo de 5 en base 3 más logaritmo de 7 en base 3. Bien, y esta suma podría ser una de las opciones que aparezca entre tus claves. Bien, entonces de esa forma podríamos descomponer
este logaritmo, ¿no? Siempre y cuando en mi argumento haya un producto. ¿Y qué pasaría si en mi argumento hay una división? Como por ejemplo tenemos logaritmo de x sobre y en base b. Entonces esto también se puede trabajar de forma separada, pero se va a trabajar con una diferencia. Logaritmo de x en base b menos logaritmo de y en base b, ¿no? Por ejemplo, logaritmo de 8 séptimos en base 5 sería logaritmo de 8 en base 5 menos logaritmo de 7 en base 5. Bien, de esa forma entonces podríamos separar esos logaritmos. Bien. La propiedad 3, también conocida como la propiedad sombrerito, donde me dice que si en el argumento se tiene una base x con un exponente n, pues esta propiedad te dice que ese exponente n puede salir de tu logaritmo. Sale ese n, te quedaría logaritmo de x en base b multiplicado por este n. Entonces, vamos a poder sacar esos exponentes, ¿no? Por ejemplo, aquí este logaritmo de 512 en base 7, pero 512 sabes que es 2 a la 9. Entonces, este 9 puede salir, ahí está, y tendrías logaritmo de 2 en base 7 multiplicado por ese 9. Bien, entonces esta propiedad sombrerito te dice que puede salir ese logaritmo, ¿no? También puedo tener logaritmo, aquí por ejemplo, de, vamos a ponerle 2 y aquí base 5, ¿bien? Entonces también de repente yo solamente quiero aquí tener logaritmo, ¿no? En la base 5. Entonces también este 3 puede ingresar y ser el exponente de este 2. Y así me quedaría con un logaritmo de base 5. Entonces debes tener en cuenta que estas propiedades se pueden utilizar obviamente en ambos sentidos, ¿no? Entonces todo depende de cómo necesites utilizarlo para la solución de tus ejercicios. Bien, ¿no? Entonces también así puedo trabajar ese logaritmo. ¿Y qué pasaría si mi base tuviese un exponente? ¿No? Por ejemplo, tengo logaritmo, mi base fuese 8, que es 2 al cubo, obviamente. Entonces, también esta propiedad te dice que si tu base tiene un exponente, ese exponente también puede salir, pero sale como su inverso. Si el exponente es 3, pues saldría entonces un tercio y me quedaría logaritmo de 5 y mi base ahora sería solamente 2. También entonces podemos sacar ese exponente de nuestra base. Bien, entonces si mi argumento y mi base tuviesen exponentes, esos exponentes pueden salir. Sale m arriba, pero el exponente de tu base sale y lo colocas debajo, ¿no? Y así tendrías logaritmo de x en base b, ese logaritmo multiplicado por m sobre n. ¿Bien? Aquí, por ejemplo, vemos que hay logaritmo de 625 en base 27. 625 es 5 a la 4, ¿no? Y tenemos aquí 4 sale, ahí está arriba, el exponente de tu base que es 3 sale, pero va a salir en el denominador. Y de esa forma te quedará logaritmo de 5 y aquí te quedará base 3. Bien, entonces aquí vamos a colocar este logaritmo de 5, base 2 al cubo. Aquí vamos a cortarlo por aquí y vamos a borrar así. Bien, para que entre también nuestro otro ejemplito. Ahí está. Entonces, si tienen exponentes, esos exponentes pueden salir. Bien. Bien, entonces ahí tenemos ya también ese resultado. Muy bien. Nuestra propiedad 5, también conocida como regla de la cadena, me dice que si tengo el producto de estos logaritmos, pero tienen una característica, ¿no? Este argumento y esta base son iguales. Entonces, si eso sucede,
el producto de estos logaritmos se convierte en un solo logaritmo, cuyo argumento sería C y mi base sería A. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el producto de estos logaritmos, ¿no? Como puedes ver, este argumento es 7, esta base es 7. Entonces, este producto se reduce al logaritmo de 9 en base 3. Y este logaritmo sí se puede calcular. Ese logaritmo es 2 porque 3 al cuadrado me daría el argumento que es 9. Y así este producto pues simplemente se reduce a 2. Y eso no solamente podemos hacerlo cuando se presentan dos factores. Podrías tener logaritmo de b en base a multiplicado por logaritmo de c en base b multiplicado por logaritmo de d en base c. Pues este producto también se puede reducir, ya que también aquí podemos observar que este argumento y esta base son iguales. Este argumento y esta base son iguales. Entonces tendríamos logaritmo de d y mi base sería a. Y de esa forma también puedo reducir el producto de esos logaritmos que tienen ese caso particular. ¿Bien? Pueden ser con 2, con 3, con 4 o con un número finito de factores que tienen esa propiedad. Entonces podemos así reducir ese producto. Y esto se le conoce, repito, como la regla de la cadena. Bien. También podemos cambiar de base, como me dice mi siguiente propiedad. Tengo un logaritmo de x en una base b. No quiero la base b, quiero otra base. Obviamente escoge la base que tú quieras, positiva y diferente de 1, y tu logaritmo lo podrás escribir como logaritmo de x en la base a, ¿no? La base que yo quiero, dividido, aquí iría el logaritmo de b en la base a que he elegido, ¿no? Por ejemplo, tengo logaritmo de 5 en base 2. No quiero base 2, quiero base 3. Entonces tendré logaritmo de 5 en base 3 dividido entre logaritmo de 2 en base 3. Y así cambio de base. Y bueno, para poder resolver nuestras ecuaciones logarítmicas, es importante que cuando nosotros tengamos dos logaritmos dados en la misma base iguales, entonces podemos decir que sus argumentos x y y también serán iguales. Por ejemplo, si yo tengo esta ecuación, logaritmo de z en base 5, que es igual al logaritmo de 4 en base 5. Tenemos ahí que los logaritmos son iguales. Si los logaritmos son iguales, entonces podemos decir también que sus argumentos z y 4 van a ser iguales. ¿Bien? Y esto nos ayuda a resolver nuestras ecuaciones logarítmicas. ¿Bien? Y ojo que también si nosotros tenemos dos cantidades iguales, ¿no? Y ambas positivas, pues podemos tomar logaritmo y logaritmo. Obviamente en cualquier base positiva y diferente de 1. Y sus logaritmos también van a ser iguales. Recuerda que aquí tienes el sí, solo sí. O sea que en ambos sentidos se va a verificar nuestra propiedad. ¿Bien? Pero recuerda que x y y tienen que ser valores positivos, porque recuerda que los argumentos siempre tienen que ser positivos para tomar logaritmos. ¿Bien? Realiza tu captura de estas propiedades, que son las que vamos a ir utilizando para la solución de nuestros ejercicios. ¿Bien? A ver, veamos en 5 cómo utilizamos estas propiedades. Vamos a ver quién es el conjunto solución de esa ecuación, ¿no? Una ecuación con logaritmos. Entonces, para poder conocer m y n y así hallar el valor de t. Muy bien. En una ecuación con logaritmos, pues podemos trabajar de la siguiente forma. Primero, trabajar la existencia de estos logaritmos. Segundo, resolver la ecuación. Luego intersectar esos resultados y la intersección me daría el conjunto solución. Bien. La existencia de estos logaritmos
Quiere decir que debo comprobar que sus bases sean positivas y diferentes de 1. Pues la base 7 sí se cumple. Además, debo garantizar que los argumentos sean valores positivos. Todo este paréntesis que viene a ser este factor cuadrático es un argumento. Debo garantizar que ese argumento sea positivo. Bueno, gracias a nuestra propiedad que ya conocemos, porque cuando tenemos un factor cuadrático y su coeficiente principal es positivo y tiene discriminante negativo, pues gracias al teorema del trinomio positivo, sabemos que ese factor cuadrático es positivo para todo x real. Quiere decir que estos logaritmos existirán para cualquier x real, ya que no va a haber inconveniente en la existencia porque cualquier x haría que estos logaritmos existan. Bien, entonces pasamos a resolver nuestra ecuación. Bien, no hay ningún inconveniente para x, todos los reales nos van a garantizar la existencia de estos logaritmos. Pero ahora tengo que ver cuáles son los x que cumplirían con esta ecuación. Bien. Bueno, aquí tengo base 2. Sería bueno también tener base 2 en este segundo miembro. Y para ello tenemos una propiedad. Si yo tengo una base positiva y tengo un exponente que es un logaritmo, pues esta propiedad me dice que este c, mi argumento, puede bajar y este a puede subir. Y eso no va a cambiar nuestra igualdad. O sea que aquí este 8 puede bajar y 5 puede subir gracias a esta propiedad. Y me conviene hacer ese cambio porque 8 sí voy a poder obtener una base 2, ya que 8 es 2 al cubo. Y así recordaré mi propiedad que ya vi en la semana 1, donde si tengo la misma base, ¿no? Entonces mis exponentes van a ser iguales. Y así podré entonces ya tener este resultado, ¿no? Y es más, gracias a mi propiedad sombrerito, este 3 puede ingresar en tu argumento. Y así entonces tendremos logaritmo de 5 al cubo en base 7. Pues aquí habría logaritmo de 7 y aquí logaritmo de 7. Entonces nuestros argumentos van a ser iguales, ¿no? Y se formará esta ecuación de segundo grado, donde rápidamente tenemos este resultado ya simplificado y con un aspa simple tendremos estas dos soluciones, ¿no? Y como no hay ningún impedimento, ¿no? En todo caso, tú tienes que la existencia, ¿no? Con las soluciones los intersectas y así tendrás el conjunto solución. ¿Bien? El conjunto solución S1, que es la existencia, con el conjunto solución S2, que es de resolver la ecuación, intersectas esos dos y ese resultado será tu conjunto solución. En este caso, 1 y 4 serán esos conjuntos solución. Y como m es mayor que n, m será 4 y n sería 1. Entonces reemplazamos en t esos valores de m. m menos 2n sería 2. Ahí está reemplazado ese 2. Entonces tenemos que hallar este resultado. Y como lo que está señalado de verdecito, ese logaritmo ya sé que vale 2. Y es más, este logaritmo de 2 en base 4 es un medio. Y me quedaría logaritmo de 2, logaritmo de un medio en base 2, y eso me va a dar menos 1. La clave A sería la solución para este ejercicio 5. ¿Bien? De esa forma, entonces, podemos resolver esta ecuación logarítmica. ¿Bien? ¿No? Es algo similar el procedimiento cuando trabajamos ecuaciones con radicales de índice par, ¿no? Primero hacíamos la existencia de los radicales y luego resolvíamos la ecuación. Luego intersectábamos y teníamos nuestro conjunto solución. Similar es ello. Así también tú podrías resolver simplemente tu ecuación y recuerda que para que estos valores sean soluciones de tu ecuación, reemplázalos, ¿no? Aquí en esta ecuación inicial. Si cumplen con la igualdad,
serán soluciones. Si no cumplen con la igualdad o me dan algo absurdo, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo de repente 4 y de aquí tengo 1. Entonces, obviamente que 4 y 1 no van a ser iguales. Entonces, eso hay que ver, que cumplan la igualdad, serán soluciones, y si no cumplen con la igualdad o obtengo algo absurdo, entonces no van a ser soluciones, ¿no? De esa forma puedo entonces evitar la existencia, como también mencionamos, ¿no? Para los radicales de índice par, ¿no? Entonces, algo similar es el procedimiento para resolver ecuaciones con logaritmos. Bien. Vamos con 6. Veamos si hay preguntas. Bien. Vamos entonces con 6. No hay preguntas por el momento. Entonces, en el ejercicio 6 tenemos que el crecimiento de una población está modelada de esta forma. ¿Bien? P de P evaluado en T, pues representa esa población, ¿no? Mientras que T es en este caso el tiempo en años. Ahora, lambda representa la población inicial. Y efectivamente, pues la población inicial quiere decir que cuando T es igual a 0, este producto pues sería 0. Y E elevado a la 0 me daría 1. Entonces, para T igual a 0, tendríamos lambda, que sería la población inicial. ¿Bien? Si la población actual es de 50.000 habitantes, ¿cuánto tiempo ha de transcurrir para que la población se cuadruplique? Considere que el logaritmo neperiano de 2 es 0,69. Muy bien, entonces en este caso tenemos que la población inicial, ¿no?, es de 50.000 habitantes, ¿no? O sea, aquí tenemos que lambda entonces será igual a 50.000 habitantes, ¿no? Lambda es igual a 50.000. Esa es la población inicial. Ahora, me dicen cuánto tiempo, o sea, me están pidiendo T, ¿no? Recuerda que T es el tiempo. ¿Cuánto tiempo ha de transcurrir? ¿No? O sea, vamos a tener que hallar el valor de T en una ecuación de esta forma. Ah, pero nos dicen que su población, o sea, este P en T, va a ser el cuádruple de la población inicial. Si la población inicial es 50.000, el cuádruple, pues será 200.000. Entonces, me piden hallar el valor de T cuando P en T, o sea, este valor sea 200.000. Entonces, vamos a buscar T que cumpla con esta ecuación. Este va a ser el cuádruple de la población inicial. Este es nuestro valor de lambda. Y en esta ecuación tenemos que hallar T. Entonces, podemos ir empezando por simplificar. 50.000 con 50.000, esto me quedaría entonces 4 igual a E elevado a ese exponente. Bien, entonces se nos está presentando esta ecuación exponencial. Nosotros sabíamos, por ejemplo, que cuando teníamos una ecuación exponencial y si tenían las mismas bases, entonces rápidamente podíamos decir que los exponentes eran iguales. Pero en este caso va a ser bastante complicado trabajar con la misma base, ya que 4 va a ser bien difícil trabajar con la base E. Entonces, como yo quiero este valor de T, pues bien, y justo ese T aparece en el exponente, y como no está fácil encontrar un resultado de esta forma, ¿no?, entonces lo que vamos a hacer es justamente usar nuestros logaritmos para poder hallar ese T. Y es que tú notarás que ambos valores, 4, ¿sí?, y también E, sabemos que son valores positivos. O sea, tenemos dos cantidades iguales y positivas, ¿sí? Entonces, gracias a nuestras propiedades, yo puedo tomar logaritmo y logaritmo a esta ecuación que le estoy llamando asterisco. Pero voy a tomar un logaritmo adecuado y ese logaritmo va a ser el logaritmo neperiano. Tomo logaritmo neperiano y logaritmo neperiano. ¿Y por qué logaritmo neperiano? Porque en este caso yo tendré logaritmo neperiano de 4. Pero 4 lo puedo colocar como 2 al cuadrado. Y aquí, en el segundo miembro,
Pues gracias a mi propiedad sombrerito, 0,04 que está multiplicado por t, lo puedo bajar. Y me quedaría el logaritmo neperiano de e. Y ya sabemos que este es un logaritmo donde su base y su argumento son iguales. Este logaritmo sería igual a 1. Es decir, me quedaría 0,04 por t, ¿no? Y este 2, gracias también a mi propiedad sombrerito, sé que puede salir. Entonces sale ese 2, ahí está el exponente, salió, y me quedará el logaritmo neperiano de 2. Eso será igual a 0,04 por t. Y como puedes ver en esta ecuación, ya podemos hallar el valor de t. Pasamos a dividir 0,04 y como el logaritmo neperiano de 2 lo tenemos por dato, pues lo reemplazamos. 2 por 0,69, pues esto será 18, 13, o sea 1,38 entre 0,04. Esto me dará 138 entre 4, que me daría en este caso 34,5. Ese sería entonces nuestro valor de t. O sea, vamos a tener la clave D como respuesta. Eso sería entonces nuestra solución para este ejercicio 6. Bien, entonces ya podemos con nuestra teoría de logaritmos resolver cualquier ecuación logarítmica, cualquier ecuación exponencial. Justamente utilizando los logaritmos, tomamos logaritmos, pero logaritmos en una base adecuada, ¿no? Aquí tomé el logaritmo neperiano, porque justamente este logaritmo neperiano con este e, pues ya sé que esto se va a reducir a la unidad, ya que ese logaritmo, ¿no? En este caso es un logaritmo donde la base y el argumento son iguales, ¿no? O sea que si en vez de e hubiese sido 3, entonces yo tendría que tomar logaritmo en base 3. Si hubiese sido, por ejemplo, 7, tomaría logaritmo en base 7, para que así solamente me quede el exponente, ¿no? Entonces vamos a tener que un logaritmo, ¿no? Aquí podemos tener de un b elevado un b a la m, pues gracias a nuestra propiedad sombrerito podemos observar que eso simplemente se reduce a m, ¿no? También podemos incluir dentro de nuestras propiedades, ¿no? Obviamente estamos hablando con un b positivo y diferente de 1. Bien, entonces podemos incluir ese resultado en nuestras propiedades. Bien. Muy bien. Muy bien, veamos si hay preguntas, si no pasamos a 7. Muy bien, no hay propiedades, no hay preguntas. Sí, propiedades, pero no hay preguntas. A ver, vamos con 7, a ver. De repente en 7 hay alguna interrogante. A ver, bien. En el ejercicio 7, como puedes ver, ya vamos a trabajar inecuaciones, ¿no? Porque hay una desigualdad, inecuaciones con logaritmos, ¿no? O sea, inecuaciones logarítmicas. Entonces, aquí para resolver, vamos a hacer los dos casos. Primero, la existencia de nuestros logaritmos. Por las bases no hay problema porque ya sabemos que la base es 10, positiva y diferente de 1. Pero 2 menos x es un argumento y tiene que ser positivo, 2 más x también, y este factor cuadrático también tiene que ser un valor positivo. Bien, entonces de esta primera conseguimos de que x sea menor que 2. De esta segunda conseguimos que x va a ser mayor que menos 2. Y aquí, pues esta inecuación vamos a resolver. Primero multiplicamos por menos 1. Recuerda que siempre hemos trabajado con coeficientes principales positivos. Bien, podemos ir haciendo la intersección de estos dos primeros, ¿no? Menor que 2, ahí está, mayor que menos 2, entonces nos quedarán los x de menos 2 a 2. Aquí rápidamente podemos descomponer con un aspa simple x menos 4 por x más 3.
Y eso me dará el siguiente resultado de mis puntos críticos, ¿no? Aquí tus puntos críticos serán menos 3 y 4. Ubicamos a menos 3, ubicamos a 4 y el resultado de esa inecuación pues serán los x de menos 3 a 4. Entonces vemos que al intersectar con nuestra otra condición, finalmente seguiremos teniendo los x de menos 2 a 2. ¿Bien? Entonces solamente en este intervalo estarán las soluciones de nuestra inecuación. Fuera de ese intervalo no va a haber ninguna solución para esta inecuación. ¿Bien? ¿No? Ese es tu conjunto, ¿no? Donde solamente aquí pueden estar mis posibles soluciones. Muy bien, pasamos entonces ahora a resolver nuestra inecuación. Bien, entonces ahí tenemos, ¿no? Llamamos 1, ¿no? El resultado de la existencia, y ahora resolvemos nuestra inecuación. Ahí está nuestra inecuación, y como hay suma de logaritmos, entonces podemos trabajar logaritmo y multiplicar sus argumentos, ¿no? Ahí está. Y si multiplicamos, suma por resta, recuerda que te da diferencia de cuadrados, ¿no? Y ya sabes que cuando no se escribe la base, se sobreentiende que esa base es 10, ¿sí? Y esta base 10 obviamente que es mayor que 1. Entonces, para resolver esta inecuación, vemos esta propiedad. ¿Qué pasa si yo tengo una base mayor que 1 y tengo esta desigualdad para mis logaritmos, ¿no? En la misma base B. Entonces, esta propiedad me dice que los argumentos X y Y van a conservar la desigualdad. O sea que en este caso mi base sí es mayor que 1. Entonces tendrás que 4 menos X cuadrado será mayor que 12 más X menos X cuadrado. Eso es, por ser mi base mayor que 1, los argumentos también conservan esa desigualdad. Y aquí puedes ver que menos X cuadrado se va y te quedará que X será menor que menos 8. Bien, eso llamemos 2, es la solución de nuestra inecuación. Entonces, similar también a las inecuaciones con radicales, pues vamos a encontrar nuestro conjunto solución 1, nuestro conjunto solución 2, ¿no? Es decir, el resultado de 2 con el resultado de 1 de la existencia, esos dos se intersectan y esa intersección me va a dar mi conjunto solución. Pero en esta intersección vemos que es el vacío. Entonces el conjunto solución de esta inecuación será vacío. Como nos pedían el complemento, todos los reales sería la respuesta para este ejercicio 7. Bien, de esa forma entonces vamos a resolver estas inecuaciones logarítmicas, ¿no? Si la base es mayor que 1, ¿no? Para cualquier desigualdad, simplemente cancelo los logaritmos y los argumentos conservan la desigualdad. Pero, ¿qué pasaría si mi base, obviamente positiva, fuese menor que 1? En este caso, pues si tenemos este logaritmo de x en base b mayor que este logaritmo de y en base b, entonces en este caso nuestros argumentos cambian de desigualdad. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando en una inecuación, como les había mencionado, es importante el valor de nuestra base. Si la base es mayor que 1, los argumentos conservan la desigualdad. Si esa base hubiese sido menor que 1, los argumentos cambian de desigualdad. Si aquí era mayor, aquí se convierte en menor. Si fuese mayor o igual, aquí sería menor o igual. Entonces hay que tener ahí cuidado con la base, ¿no? Para tener resultado de los argumentos es importante el valor de la base. Y algo similar también vas a tener en cuenta cuando resuelvas inecuaciones exponenciales, como vamos a ver en nuestro ejercicio 8. Realiza tu captura y veamos 8.
Bien, vamos con 8 entonces. Sí. ¿Alguna pregunta aquí? No, que todo bien. Muy bien. Vamos entonces con 8. También tenemos esta inecuación. Es una inecuación exponencial. Aquí tienes la base e y aquí tienes 1 sobre e. Pero tú ya sabes que 1 sobre e lo puedes trabajar como e elevado a la menos 1. Y este menos 1, pues ya sabes también que se va a multiplicar con este exponente, ¿cierto? Entonces, en ese producto, pues vamos a tener finalmente valor absoluto de x menos 3 más 12. ¿Bien? Y es así como voy a tener la misma base e, ¿no? La base e, la base e. Y también para estas inecuaciones, cuando la base, que ya sabemos que su valor aproximado es de 2,7 y sabemos que e es una base mayor que 1, entonces para esas bases mayores que 1, cuando se tiene esta inecuación exponencial, los exponentes, como puedes ver, van a conservar la desigualdad. O sea que este factor cuadrático diremos que es menor o igual que este valor absoluto más 2. Se mantiene la desigualdad para los exponentes. Y eso, repito, sucede cuando la base es mayor que 1. Bueno, entonces nuestra inecuación exponencial se ha convertido en esta inecuación. Y observa que este factor cuadrático es un trinomio cuadrado perfecto, que se puede transformar en este binomio x menos 3 al cuadrado. Y también sabemos que todo número real elevado al cuadrado se le puede colocar barrita. Le coloco barrita, ¿no? Lo elevo al cuadrado y estos dos términos los paso al primer miembro. Porque así se estará formando ahora esta inecuación que tiene la forma de una inecuación cuadrática. Y podemos ver que con un aspa simple, ¿no?, se puede descomponer esto en dos factores, ya que menos 12 lo puedes descomponer como menos 4 más 3. Entonces tendremos aquí este valor absoluto menos 4 por este valor absoluto más 3. Y ya sabemos que los valores absolutos siempre son mayores o iguales que 0. Si le aumento 3, será mayor o igual que 3. Quiere decir que este factor es positivo. Y ya sabemos que en una inecuación, si al otro lado está el 0, ese factor positivo lo podemos simplificar. Y simplemente esta diferencia me quedará menor o igual que 0. Y este resultado podríamos acomodarlo como valor absoluto menor o igual que 4. Y así aplicar las propiedades del valor absoluto, donde tendríamos que x menos 3 estaría entre menos 4 y 4, ¿no? Eso aplicando nuestras propiedades de valor absoluto. Si le aumento 3, entonces tendremos que x estaría entre menos 1 y 7. Y ya tendríamos el conjunto solución de esta inecuación exponencial. Sería el intervalo cerrado de menos 1 a 7. Me dicen cuántos elementos enteros positivos tiene este conjunto solución. Pues los positivos serían desde el 1 hasta el 7. Es decir, la clave C sería la respuesta para este ejercicio 8. Bien. De esa forma, entonces, encontraríamos el conjunto solución de nuestras inecuaciones exponenciales. Profesora, Sí. ¿por qué se toma como positivo ese factor de x menos 3 absoluto más 3? Recuerda que todo número real que se encuentre con barrita siempre es mayor o igual que 0, ¿cierto? Y si a esto le sumamos 3, sería mayor o igual que 3. Y el ser mayor que 3 ya me está diciendo que es positivo siempre ese factor, ¿no? Y si esto es positivo, ¿no?, es como si este positivo lo pasas a dividir. 0 entre el positivo me va a dar 0 y no va a haber problema con mi desigualdad. Se mantiene porque he pasado a dividir una cantidad positiva, ¿cierto? Y es por eso que solamente me quedaría el otro factor
menor o igual que 0. Ok, muchas gracias. Bueno, en caso de tener una base, obviamente positiva, pero menor que 1, entonces en ese caso tus exponentes van a cambiar de desigualdad. Es decir, que en este caso nuestro P sería mayor o igual que este Q. ¿Bien? Entonces, esta propiedad puedes también observarla en tu PDF cuando tengas inecuaciones exponenciales, pero tu base sea menor que 1. Cambia la desigualdad para los exponentes. ¿Bien? Eso es con base menores que 1. ¿No? Un medio, base un séptimo, 2/5, ¿no? Son bases menores que 1. Muy bien. También comparto con ustedes entonces las claves, ¿okay?, de esta semana. Y es así como hemos presentado nuestra semana 8. ¿Bien? La próxima semana, nuestra última clase, tenemos el tema de funciones, ¿no? Vamos a ver dominio, rango, algunas gráficas, ¿sí? Funciones inyectivas, subyectivas, la inversa de una función. Todo eso hablaremos en nuestra siguiente clase. ¿Bien? Muy bien, chicos, ¿alguna consulta? ¿Bien? No, me está claro. Muchas gracias por los... Muy bien. Gracias a ustedes entonces por la atención prestada. Nos vemos la siguiente semana. Bien, cuídense mucho. Hasta la próxima.